Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Por favor, vea tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Yo voy a leer la NTV. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Así como morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. La resurrección de Jesús significa más allá de vencer la muerte. Quiero que lo entienda esta mañana. Es más que vencer la muerte, es más que la victoria sobre la muerte. Hay implicaciones, hay efectos, hay consecuencias, hay repercusiones poderosas de la resurrección de Cristo para nuestra vida diaria. Por tanto, necesitamos entender, necesitamos esa revelación de la resurrección. La resurrección no tiene que ser una doctrina en tu cabeza, una teoría en tu cabeza. Tiene que ser una experiencia en tu corazón, porque así como morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. Y si Él está vivo, nosotros estamos vivos. Entonces es importante que entendamos esa verdad. Y ante la resurrección, lo importante no es probarla, sino lo importante es lo que la resurrección de Cristo ha probado en nuestras vidas. Vamos, la resurrección se prueba por los efectos en la vida, en el corazón de los creyentes. Un efecto de la resurrección es la iglesia. La iglesia, tú puedes ir a China y el mismo espíritu, sin hablar chino, te puedes conectar con alguien porque es parte del cuerpo. Tú puedes ir a Corea y sin hablar coreano, tú puedes conectarte en el mismo espíritu con un coreano. ¿Me explico? Somos un cuerpo, ¿está bien? Entonces la resurrección no tiene que ser ¿quieres probarla? Si resucitó o no resucitó. Eso no es el problema, sino se prueba la resurrección con los efectos y las consecuencias en la vida de los que hemos creído en Jesús. Amén. Entonces Pablo decía a los corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra vida. Pero como Cristo resucitó, algo tiene que suceder en nosotros, ¿cierto? Entonces nuestra fe y nuestra convicción en la resurrección de Jesús tiene que traer resultados a la vida diaria. Tiene que traer efectos en nuestra vida diaria. Por tanto, no tienes que quedarte con la experiencia de la salvación, un toque de Dios en tu vida el día que te entregaste tu corazón a Jesús. Tienes que pasar de esa experiencia, de esa convicción, a una experiencia de resurrección. Repito, porque la resurrección de Jesús no solo es una victoria sobre la muerte,
tiene que haber implicaciones hacia la vida, efectos, repercusiones, consecuencias hacia nuestra vida diaria. Y de eso hemos de hablar esta mañana: las implicaciones de la resurrección. Implicaciones, consecuencias, repercusiones, efectos, resultados, garantías de la resurrección de Jesús. Y de eso vamos a hablar esta mañana: las implicaciones de la resurrección. La primera implicación, primer resultado, como lo quieras ver, primera garantía, es el perdón de pecados. Los que luchamos con el pecado, quiero que entienda esto. Vamos a primer libro de Corintios, o primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 19. Quiero que lo veas, quiero que tú entiendas esto. La primera implicación, primer resultado de la resurrección es el perdón de pecados. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, dice Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, es vana. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables, dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, entonces todavía están en sus pecados. Pero ¿sabes por qué el Padre resucitó a Jesús? Lo resucitó porque su sacrificio fue acepto ante su trono. Y como fue un sacrificio total, eficaz, entonces eso probó, o mejor dicho, la resurrección probó que su sacrificio fue eficaz y fue completo. Y Pablo dice: si Jesús no resucitó, entonces estamos todavía en nuestros pecados. Dice que lo resucitó para nuestra justificación. Escúchame esto: sin resurrección no hay predicación. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría predicación. Cuando un ser humano empieza a hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace algo en el corazón. Eso prueba que Jesucristo está vivo, que no es la voz de un ser humano, es el Espíritu Santo quien está hablando al corazón del ser humano y mostrando que la cruz, que el sacrificio de Jesús es eficaz para el perdón de pecados. Sin resurrección no hay buenas noticias. Sin resurrección no hay perdón de nuestros pecados. Sin resurrección estamos condenados, vamos. Pero tienes que escuchar una buena noticia: si somos perdonados, ya no estamos en condenación. Si ya fuiste perdonado, no puedes estar en condenación. No importa qué es lo que estés haciendo, no importa qué es lo que esté pasando en tu vida. La resurrección nos hace justos delante de Dios. La resurrección, repito otra vez, importante entenderlo, es evidencia que Jesús, su sacrificio en la cruz fue perfecto, y que el Padre se agradó del sacrificio y por eso lo resucitó. Tú puedes pecar, escucha esto. Tú estás expuesto al pecado, pero delante del trono de Dios, por la resurrección, tu posición no cambia. Tu posición no cambia. Quiero que lo comprendas. Tu posición no cambia. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Dice: si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a qué? ¿A acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado ¿qué? Justos. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió
y volvió a la vida, o sea, resucitó. Al que está en los lugares de honor junto a Dios, ¿qué haciendo? Intercediendo por nosotros. La garantía del perdón de tus pecados no solo fue la cruz, sino la resurrección. Y como Pablo dice, si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados todavía. Pero como Cristo resucitó, Pablo dice, ¿quién ahora puede condenarnos? Quiero que vayamos a la segunda garantía, al segundo efecto de la resurrección. Preciosa esta palabra. Es intercesión de Cristo a favor de quienes ponen su fe en Él. La resurrección, uno de los efectos de la resurrección es la intercesión de Cristo a favor de quienes ponen su fe en Él. Vamos a Romanos 8:34, acabamos de leerlo, vamos a repasarlo nuevamente. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, y quien también, ¿qué cosa hace? Intercede por nosotros. No solo Cristo es nuestro Salvador, sino también es nuestro intercesor, nuestro pontífice, nuestro puente entre Dios y el hombre. El pecador necesita un Salvador, y el salvado necesita un intercesor. Quiero que tú veas esto. El Padre está delante de, Jesús está delante del Padre haciendo ¿qué cosa? Quiero que lo veas. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, Él fue glorificado. Y Él está a la diestra de Dios intercediendo. Él nos ve a través, el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y es duro lo que te voy a decir, pero quiero que lo captes. Aun cuando pecas, Jesús dice: Padre, por favor, tu justicia, yo pagué por su pecado. Pastor, entonces puedo pecar y hacer lo que yo quiera. No estoy diciendo eso. Por favor, en la vida diaria, en tu vida diaria depende de la intercesión de Jesús. Cuando ignoras esta verdad, lo que va a suceder es que el temor se apoderará de ti. Cuando ignoras esta verdad, entonces la inseguridad se apoderará de ti. Y te digo algo más: la condenación tomará el control de tu vida. ¿Alguien está comprendiendo algo hoy? La resurrección, un efecto de la resurrección es que Cristo está intercediendo por ti 24 horas por ti. Y cuando tú no entiendes esto, entonces el cristianismo se vuelve condenación. Porque ¿quién puede cumplir en sus propias fuerzas la palabra de Dios? Pero cuando tú entiendes que Jesús está intercediendo, tú reclamas tu posición, que nunca va a cambiar delante de Dios por la obra de la cruz. Y puedes vivir sin temor. Y cuando pecas, tú sabes que hay un intercesor. Y puedes ir y, como dice Juan
si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando tú cometes un error en esta tierra y violas la ley, el abogado no te dice: eres malo, miserable, y otra vez vienes a mí, otra para sacarte de acá. El abogado no dice eso. Él te dice, ¿cómo dice un abogado? Él dice que lo va a poder, ¿verdad, hermano? Él nunca dice no se va a poder. Él dice: no te preocupes, vamos a luchar por ti. Ahorita lo arreglamos, ahorita te sacamos. Yo quiero que veas ese abogado. Si tú no entiendes esta intercesión de Jesús, entonces si la vida cristiana debe ser muy difícil y complicada. En tu vida diaria depende de la intercesión de Jesús. En tu vida diaria. Si tú no dependes de esta verdad, entonces vas a vivir siempre en condenación. Solo por la fe nuestra salvación es completa. La resurrección de Cristo garantiza que nuestra salvación es completa. Es completa, no es a plazos ni es a cachos. Tu salvación, que es ¿qué? Completa. A pesar de tu humanidad y a pesar de tus fallas, sí, está garantizada tu salvación. Romanos 4:23 dice: pero no solo por él, hablando de Abraham en la fe, Abraham, el hombre que mintió muchas veces, el hombre que falló muchas veces, el hombre que no circuncidó a su hijo, el ser humano. Habla de Abraham, dice: pero no solo para él fue escrito que la fe fue contada por justicia, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Y qué cosa? Resucitado para nuestra justificación delante del Padre, por cuanto el Padre, le repito, el Padre aceptó el sacrificio total, completo de Jesús, por eso lo resucitó. Y por eso, por esa resurrección, el Padre dice: ellos están justificados, ellos son santos. ¿Cuántos creen que son santos? ¿Cuántos saben que son santos? Ante el Padre, por la obra de la cruz y por la intercesión de su Hijo Jesús, nosotros somos santos delante de Dios. Y estaremos, le digo a usted, y estaremos, a pesar de lo feíto, lo guapo que eres, estarás solo por la gracia delante del trono de Dios. Si hoy partes al trono de Dios, tú estarás solo por gracia, solo por tu fe en Jesús. Porque Él lo resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesús ante el trono de Dios, el que Él esté ahí delante del trono de Dios, le está diciendo al Padre: ellos son justos. Usted no se siente así, pero la Biblia dice que lo somos, ¿cierto? Vamos a la cuarta garantía, cuarta implicación de la resurrección: que hay vida después de la muerte. Si Jesús resucitó, implica que hay vida después de la muerte. Dice Eclesiastés que Él puso eternidad en nuestros corazones. Somos más de lo que pensamos, más que este cuerpo. Según Corintios 4:14, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismos junto con ustedes. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos
ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Así todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán ¿qué cosa? Vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él, ¿qué cosa? La resurrección nos indica que hay vida después de la muerte. Y si hay vida después de la muerte, el quinto, van a ser 7 implicaciones o 7 efectos de la resurrección en nuestra vida. El quinto es que hay un juicio por el pecado. Hay un juicio. Si hay vida, le anticipo, es un pasaje que tiene que verlo en Apocalipsis 20. Juan en Apocalipsis 4 dice: fui transportado al cielo. Y dice Juan, en los eventos futuros dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios, y fueron juzgados. Escucha esto: juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y usted lo ve en casa y dice: y fueron lanzados al lago de fuego, muerte y el infierno y todos los pecadores inscritos en el libro según sus obras. Pero el que se halló escrito en el libro de la vida, él pasó al nuevo cielo, a la nueva tierra, para gozar eternamente con Dios. Pero quiero ser enfático en esto: la paga del pecado es muerte. Hay un juicio por el pecado. Hechos 17, 31. Desde el 30 dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de toda la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado un día, diga conmigo, un día, para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo de qué cosa, de los muertos. Un día por la resurrección, porque Cristo vive. Todos los seres humanos en todo el mundo saben de Jesús. Que lo rechazan es otra cosa, pero un día estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados. Y escucha esto: el amor de Dios es tan grande y Él no va a mandar a nadie al infierno. Dios no va a enviar a nadie. Eso no es su plan, ni eso es su acción. El ser humano, a causa de sus pecados, es el pecado solo. Pero hay un Salvador. Amén. Su nombre es Jesús. Vamos a otro pasaje. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, yo quiero que veamos esta parte. Dice: a ustedes, los que ahora sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será cuando el Señor Jesús venga del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. 8, lo leen conmigo todos, 1, 2, 3. Y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos sufrirán la pena de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habrá un juicio para quienes rechazan a Jesús. 6, penúltimo efecto de la resurrección.
su presencia y su cuidado. Gloria a Dios. Él no fue solo el cordero que se quedó en la tumba. Él resucitó, no solo para nuestra justificación, nuestra salvación. Nos garantiza su presencia y su cuidado. Después de la resurrección, los evangelistas, en sus últimos capítulos, solo voy a referirme a Mateo capítulo 28, nos da, después de la resurrección, inmediato a la resurrección, el Señor Jesús nos da a sus discípulos una poderosa promesa. ¿Cuál es? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llueve, truene, relampaguee, tiemble o se inunde Ciudad Azteca, lo que sea, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días, porque Él vive. Y porque Él vive, yo puedo vivir a pesar de las circunstancias, y a pesar de las circunstancias adversas a la vida. Está bien. Por eso cuando escuchemos de que alguien de nuestros hermanos partió con el Señor, Él no termina, Él apenas empieza a vivir. Amén. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Tiene que ser una experiencia de nuestra vida diaria. Ahora, por su resurrección, al resucitar, nuestra vida está escondida en Él. Vamos a Colosenses 3:1. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están ¿qué? Muertos, y su vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. El poder de resurrección nos garantiza mi vida escondida. ¿Qué cosa? Con Cristo en Dios. Mi vida está escondida porque Él dijo: yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. Esto tiene que ser vivido, experimentado cada día. Y lo último, hay muchas, pero el último punto, la última garantía que yo quiero tocar con ustedes esta mañana es que nos garantiza la venida y presencia del Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Juan 20:19-22. Este domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, con puertas cerradas, el primer día de la semana, el día de resurrección, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de las manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Por la resurrección, Él dijo: el Espíritu Santo ahora estará con ustedes. Hechos 2:32. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos somos nosotros testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. Diga conmigo: nombre sobre todo nombre. Por favor,
tu situación, tu circunstancia tiene un nombre. Tu problema tiene un nombre. No sé cuál es, pero hay un nombre que es que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Quizá tu problema sea área personal, familiar, matrimonial, económica, física. No sé cuál es el nombre tuyo, el nombre de tu problema, pero hay un nombre sobre qué cosa, sobre todo nombre. Sigo, leo desde el 30. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre quienes, sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Está hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia por primera vez, y de ahí no ha parado y no parará hasta que Cristo venga. ¿Está bien? Ok, vamos. Ahora Hechos 2:37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes dijeron, y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán ¿qué cosa? Diga conmigo: el regalo. ¿Cuál es el regalo? El Espíritu Santo es un regalo. Un regalo no se pide, un regalo un regalo no se paga, solo se recibe. Entonces el Espíritu Santo es un regalo. ¿Cuánto necesitan al Espíritu Santo en su vida diaria? Ok, entonces es un regalo. Pero quizá usted piensa que usted necesita, no sé, cumplir 55,000 reglas para recibir el Espíritu Santo. Le digo a usted: no hay ninguna regla, solamente un corazón dispuesto, un corazón necesitado, un corazón que lo anhele, que lo desee, porque es un regalo. Y Jesús dijo: si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes, a quien se los pida, a quien se lo pidan. El gran día de la fiesta es un texto que está por aquí. El gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, ¿qué cosa? Venga a mí, beba gratuitamente, ¿cierto? Habló del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Simplemente esa actitud. Ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, debe ser el hambre de nuestro corazón. Ya vimos 7 resultados, son muchos más. Perdón de pecados, la salvación completa solo por fe, la intercesión de Cristo a favor nuestro cada día, vida después de la muerte, hay un juicio por el pecado, su presencia y su cuidado, y la venida del Espíritu Santo. Esto es una promesa de Dios. Pero le digo otra vez, quiero insistir en este último punto. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Él lo prometió. Él lo prometió. Y además es una gracia. Quiero que estés de pie, por favor. Es una gracia. Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo decía: por amor de Jesús lo he dejado todo. Todo lo tengo por basura. Y decía él: para ganar a Cristo. Conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Tiene que ser tu anhelo, tu deseo en esta vida. No debes quedarte en esa convicción de que eres un cristiano, de que eres hijo de Dios. Tú tienes que ir más allá. Para que tú vivas la vida victoriosa en Cristo, tú necesitas el poder de resurrección.
no está en estas notas. Colosenses 2. Uno de los asuntos importantes es que el Padre derrotó a través de su Hijo Jesucristo a los demonios, a los principados y a las potestades. Los derrotó públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Y el Padre lo resucitó y le dio nombre sobre todo nombre. Termino diciéndote, cuando era más joven, en serio, leí que en la abadía de Westminster en Londres es muy famosa, y mi esposa debe recordar que yo dije, un día quiero ver eso, y le voy a decir por qué. Aunque en esa abadía de Westminster en Inglaterra están sus presidentes, primeros ministros, los reyes de Inglaterra, están sus más famosos escritores, científicos como Isaac Newton, poetas, pero sobre todo están los grandes misioneros del Reino Unido, entre ellos a quien me inspiró en mucho, David Livingstone. David Livingstone fue el misionero a África. A él se le debe el descubrimiento de las cataratas Victoria. Cuando él muere, en Zambia murió él, 1873. Su corazón se quedó en Zambia, su cuerpo está en la abadía de Westminster. Un cementerio famoso que hasta yo quiero ir a ver. ¿Dónde quedó ese hombre? David Livingstone, Judson Taylor, William Carey y otros más. Un famoso cementerio. Están los restos de ellos ahí. Pero la tumba de Jesús es tan famosa porque no existe su cuerpo ahí. Está vacía la tumba. Jesucristo vive. Amén. Dele gloria a Jesús esta mañana. Su cuerpo no está ahí. Abraham está ahí, David está ahí, Moisés está ahí, pero Jesús vive. Él está con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. No sé cuál es el problema suyo, no sé cuál es su situación, no sé qué nombre tiene su problema, pero hay un nombre sobre todo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Y porque Él resucitó, yo soy justificado. Estaré delante del trono de Dios por su gracia. Amén. Yo quiero que esta mañana comprenda los efectos de la resurrección en su vida diaria. Levante sus manos y dile a Jesús: tú vives. No solamente eres mi Salvador, no solamente eres mi Señor, tú vives. Encárgate ahora, empieza a decirle: encárgate de esto, encárgate de aquello. Empieza a decirle: Jesús, glorifícate. Vamos, hermanos, vamos. Dile: glorifícate en esto. Toca vidas, toca corazones. Muéstrate glorioso. Dile a ese demonio: Jesucristo vive, Él te venció y yo soy su hijo. Yo soy amado por Él. Él me ha justificado. Ya no hay condenación. Vamos, iglesia, disfrute la resurrección. Disfrute la resurrección. Aleluya. No hay pecado que no pueda perdonar. Hemos sido perdonados. Lo resucitó para nuestra justificación.
lo resucitó para ponerlo sobre todo nombre. Y Él lo resucitó para darnos de su espíritu. El día que Él murió, el día que Él resucitó, esta mañana entiéndalo bien. Aplique el poder de la resurrección en su vida diaria. Aplíquelo, aplíquelo, aplíquelo. Aplique la resurrección en su vida diaria este día. Que entendimiento y revelación sean sobre usted hoy. Vida sobre usted hoy. Vida sobre usted hoy. Vida sobre usted. Vida sobre cada uno de ustedes. Vida. Vida. Que resucite esperanza, fe, confianza. Que resucite la seguridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que resucite la fe, la esperanza, el gozo, la alegría. Fuera la religiosidad, fuera lo que le mantuvo en condenación. Hoy sea libre en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Puedes declararlo esta mañana. Resucitó. Vamos, decláralo esta mañana. Decláralo esta mañana. Celebra la resurrección diariamente. Cada vez que te levantes, dile: Jesucristo vive. Cada vez que amanezca, recuérdalo. En la crisis, recuerda: Jesucristo vive. En la adversidad, recuérdalo. Celebra. No es un día eclesiástico. No es un domingo. Es todos los días. Todos los días. Recuérdalo. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó. Todos los días celebra. Y Él vive para siempre. Resucitó. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Levanta un aplauso de honra al que vive. Cristo vive. Cristo vive. Vamos a celebrarlo todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él resucitó, soy perdonado, soy justificado, ¿cierto? Soy bendecido,
Su nombre es poder y autoridad. Qué bendición. Gloria a Dios. Él vive, la tumba está vacía. Ahora aplique esta verdad a su vida diaria. Aplíquela. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.